Buenas noches, vamos a ver esta presentación ya que habla sobre los tipos y procesos de medición de variables en un proceso industrial. Esta presentación ya tiene relación con la segunda evaluación de la asignatura, ya de sistemas de automatización aplicados. Entonces, en este tema vamos a ver los tipos y procesos de medición en los procesos industriales, ¿ya? Y dentro de eso vamos a ver los tipos de variables en un proceso industrial, ya donde vamos a encontrar las variables discretas y continuas. Después vamos a ver los tipos de lazos de control en un proceso industrial. Vamos a estudiar el lazo abierto y cerrado, ya, para después pasar a los transductores, ya, donde vamos a ver rangos de trabajo y características. Ya, entonces vamos aquí a definir lo que es una variable digital o discreta. Entonces una variable digital sería aquella que solo puede tomar un determinado número de valores. Ya, o sea, en un sistema digital pueden existir dos niveles de tensión o voltaje que pueden ser 0 volt, ya, o podrían ser 5 volt. Ya, esos dos niveles de voltaje ya son los únicos posibles dentro de una variable digital. Ya. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso si nosotros tuviéramos un pulsador ya en un circuito electrónico donde vamos a encender un LED, ya, y al oprimir el pulsador, ¿no es cierto? Vamos a encender el LED porque el pulsador estaría cerrando el circuito para alimentarlo con 5 bolas LED. ¿Ya? Entonces, si yo pulso el pulsador, voy a alimentar con 5 bolas LED, por lo tanto el LED se va a prender. Si yo suelto el pulsador, ya el pulsador va a abrir el circuito y el LED se va a apagar. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso de pulsar el botón, ¿cierto? Y soltarlo con una determinada frecuencia, voy a tener un pulso como este. Entonces, en ese pulso de voltaje voy a tener solamente esos dos valores, ¿cierto? Acá me dan el ejemplo de 3 volts, o sea, yo podría tener acá 3 volts o 0 volts, 3 volts o 0 volts. Entonces, el ancho del pulso, ¿de qué va a depender? Del tiempo. Del tiempo el tiempo que tarde yo en mantener pulsado el botón, ¿no es cierto? O el tiempo que yo mantenga el botón suelto, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso, yo voy a tener un ancho de pulso más ancho, más amplio, ya, o podría tener un ancho de pulso más delgado. Entonces, si yo hago más rápida la pulsación, eso va a significar que el ancho del pulso va a ser más delgado, ¿ya? Mientras que si yo pulso con mayor lentitud, el ancho del pulso va a ser más grande, ¿ya? Entonces, la señal discreta solamente se va a manejar dentro de esos dos niveles, ¿ya? En lógica, si nosotros nos vamos a la lógica, están los números binarios, ¿ya? Y los números binarios representan dos estados lógicos, ¿ya? El 0 representaría el apagado y el 1 representa el encendido, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos ahí la equivalencia con un sistema electrónico, por ejemplo, el 1 lógico para nosotros representarían los 5 volts de alimentación, ¿ya? Mientras que el 0 lógico representaría los 0 volts de alimentación, ¿ya? Entonces, ese sería como los valores que puede tomar una variable discreta, ¿ya? Ahora, hay sensores que manejan variables discretas, por ejemplo, están los sensores de proximidad, ¿ya? Estos sensores de proximidad pueden ser de tipo inductivo o capacitivo. Ya, los sensores de tipo inductivo son sensores que captan metales, mientras que los de tipo capacitivo pueden detectar objetos que no sean metales, ya pueden ser plásticos u otros objetos. Ya, entonces, estos sensores de proximidad lo que hacen es que cuando se ubica, por ejemplo, un objeto cerca de este sensor, el sensor va a captar esa presencia, ¿ya? Y eso puede servir para que el sensor envíe un voltaje, por ejemplo, hacia un controlador y el controlador tome esa señal, ¿no es cierto? Y pueda tomar una decisión con eso, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de un sistema hidráulico donde tenemos un cilindro, ya donde se mueve un vástago, ya, y tenemos que la carrera del vástago, yo quiero detectar cuando el vástago completó su carrera, ¿ya? Entonces, para poder saber si el vástago completa la carrera, puedo ocupar un sensor de proximidad que capte la presencia del vástago.
¿cierto? Cuando el vástago completa la carrera, llega hasta cierto punto, entonces en ese punto yo ubico el sensor para que capte, ¿no es cierto?, que ese vástago llegó ya a ese punto y de esa manera el fin de carrera va a detectarlo, ya va a detectar la presencia. ¿Ya? Y lo mismo podría hacer en el caso de que el vástago se encuentre al inicio de la carrera, ¿no es cierto? Si se encuentra al inicio, también podría ubicar un sensor de proximidad que capte cuando ese vástago llegó ahí, ¿ya? Entonces yo puedo utilizarlo como fin de carrera. También, por ejemplo, si tenemos una correa transportadora, podrían haber estos tipos de sensores inductivos que capten si la correa se está desalineando, ya pueden captar, ¿no es cierto?, la presencia de la goma de la correa, ¿no es cierto? Si se va acercando al sensor, el sensor puede llegar en algún momento a captar eso y mandar un voltaje para detener el sistema de la correa, ¿cierto? Y que deje de girar, de moverse, porque eso podría ocasionar un accidente si es que no se alinea de nuevo la correa correctamente, ¿ya? Eh, entonces, aparte de lo que son las variables discretas, podemos encontrar las otras variables que son las analógicas, ¿ya? Y las variables analógicas son las que toman infinitos valores entre dos puntos, ya, cualquiera de la misma. Ya, estas variables analógicas normalmente tienen una amplitud, tienen un periodo, ya hay unas que son periódicas y otras que no necesariamente son periódicas, ¿ya? Hay otras que ni siquiera tienen una frecuencia fija, ¿ya? Va a depender del tipo de señal, ¿ya? Pero lo que sí es común a todas, ¿no es cierto?, es que son continuas en el tiempo, ya que no presentan interrupciones en ningún momento, que sus valores siempre van a subir, ¿no es cierto?, en valores que son infinitesimales, o sea, ahí podemos encontrar valores que tienen 3 decimales, 4 decimales, 5 decimales, 6 decimales, ya la cantidad que ustedes quieran, ya, porque son valores, como son valores continuos, ya nosotros podemos verlo hasta lo infinitesimal, ya, hasta cantidades que son infinitesimales. Ya, entonces, ¿qué tipo de variables son de este tipo analógicas? Ya, o variables que son continuas en el tiempo y que no presentan interrupciones. Podemos encontrar, por ejemplo, la velocidad de un auto. ¿Ya? Por ejemplo, un vehículo, cuando ustedes van a aumentar la velocidad o disminuir la velocidad de un vehículo, el vehículo no va a saltar de los 0 a los 100 kilómetros por hora en un instante. ¿Ya? Lo que va a hacer es que va a tener que acelerar, ¿no es cierto? Y en el momento que acelera, su velocidad va a ir cambiando en forma paulatina, ¿no es cierto? Paulatinamente va a ir cambiando de los 0 kilómetros por hora hasta llegar a los 100. ¿Ya? Así es como funciona, ¿no es cierto? Entonces, esa sería una variable de tipo analógica. Ya también el voltaje que capta y entrega un micrófono, lo mismo. La temperatura también es variable analógica porque también nosotros vamos a considerar siempre valores continuos que van a tener que incrementarse y decrementarse ya, con un cierto ritmo, ¿ya? Y que no va a haber un salto de repente, ¿no es cierto?, desde un punto a otro, ¿ya? No es que vayamos a estar midiendo menos 20 grados Celsius, ya en un instante vamos a tener después 100 grados Celsius, ¿ya? La temperatura también va a tener que, ¿no es cierto?, tener un ascenso paulatino de los menos 20 hasta los 100 grados Celsius, y si desciende es lo mismo, tendría que tener un descenso paulatino. Entonces, esas son variables de tipo analógicos, ¿ya? Y aquí se muestra dos instrumentos, ¿cierto? Uno que es un manómetro, ¿ya? Analógico, y el otro sería un termómetro, ¿ya? Después tenemos los sistemas de medidas. ¿Ya? En los sistemas de medidas, ya lo que se está dando aquí a conocer es que los sensores, para poder medir la variable física, necesitan ayudarse de los transductores, ¿ya? Los transductores son los componentes que se encargan de convertir la variable física en una variable eléctrica, ¿ya? Entonces, en los transductores, nosotros podemos encontrar una variedad de formas como ellos pueden convertir la variable física en una variable eléctrica que se pueda leer. ¿Ya? Por ejemplo, están estos, en el caso de los sensores que son analógicos, generalmente vamos a encontrar que ellos pueden arrojar señales de corriente, ya, de tensión o de carga, ¿ya? La carga se refiere a la resistencia, ¿ya? Por ejemplo, hay sensores
a partir de la medición de una temperatura, por ejemplo, como la tipo RTD, ya las PT100, son sensores que captan temperatura y como resultado hacen una variación en su resistencia interna. ¿Ya? Entonces, como si yo tuviera un potenciómetro que varía su resistencia, ¿ya? Pero en vez de tener el potenciómetro tengo el sensor. Entonces, y ese sensor cumple la función del potenciómetro, ¿ya? Cumple la función de variar su resistencia, ¿ya? Y eso yo lo puedo usar en un circuito, ¿ya? Puedo colocarlo en un circuito, por ejemplo, en un puente de resistencia, ubicar el sensor ahí, ¿no es cierto? Y ahí esa variación de resistencia va a ocasionar que yo pueda generar una variación en la señal de corriente, ¿ya? Eh, Hay sensores de peso que también se basan en una variación de resistencia, ¿ya? O sea, se aplica carga al sensor y el sensor, eh, eso, ¿no es cierto?, lo convierte en una variación de su propia resistencia interna, ya que se puede utilizar para poder determinar cuánto es el peso que está midiendo, ¿ya? También hay sensores que arrojan tensión a partir de una temperatura, por ejemplo, las termocuplas o las termopares, ya son sensores que ocupan como transductor, ocupan unos materiales que son bimetales, ya ocupan distintas aleaciones metálicas, ya por ejemplo como el cobre constantán, ya donde esas aleaciones reaccionan a la temperatura como si fueran dos terminales, ya dos terminales, uno positivo y uno negativo. Entonces cuando hay una cierta temperatura, estos terminales, ¿no es cierto?, generan una pequeña fuerza electromotriz, ya que en el fondo es un pequeño voltaje. ¿Ya? Generan un pequeño voltaje a partir de la temperatura que se está aplicando en esas uniones. ¿Ya? Entonces, ese voltaje, al ser tan pequeño, porque estamos hablando de voltaje que es de milivolt, ¿ya? Al ser tan pequeño ese voltaje, después se tiene que estandarizar esa señal. O sea, a través de un circuito electrónico se toma esa señal y se estandariza, entonces esto se puede amplificar de manera que pueda ser transmitida. ¿Ya? Porque una pequeña señal de milivolt no, es imposible transmitir, ¿ya? Tiene que estandarizarse la señal. Entonces para eso hay ciertos componentes electrónicos como los transmisores que se encargan de estandarizar la señal. Después tenemos la corriente, que también es una variable que se utiliza. Ya, por ejemplo, si el sensor está midiendo alguna variable, la va a tener que transformar a corriente. Ya, hay sensores que hacen eso, ya que transforman a través del transductor, ¿no es cierto?, transforman la variable física, pero después el transmisor se encarga de estandarizar esa señal y enviar una corriente estandarizada. ¿Ya? Y también tenemos el caso de la anchura de pulso. ¿Ya? Esto se produce cuando tenemos un sensor como el ejemplo de un tacómetro. ¿Ya? El tacómetro es un sensor de velocidad. ¿Ya? Y lo que hace este sensor de velocidad es que generalmente los que son más sencillos trabajan con una rueda dentada. ¿Ya? Entonces en la rueda dentada se ubica un sensor de proximidad, como un sensor inductivo, ¿ya? Entonces ese sensor inductivo se ubica justo arriba de uno de los dientes de esa rueda, ¿ya? Como la rueda es dentada, ocurre que cuando va pasando un diente por el sensor de proximidad, el sensor va a captar que pasó el diente, ¿ya? Y cuando pasa la parte vacía, ¿no es cierto?, no va a captar nada, ¿cierto? Entonces, cuando capta el diente podría significar que el sensor está arrojando 5 volts, cuando no capta nada va a arrojar 0 volts. ¿Ya? Entonces imagínense que esa rueda dentada empieza a girar más rápido. Entre más rápido gire, ¿no es cierto?, más rápido va a ser el cambio de on-off, ¿no es cierto?, de 5 volts a 0 volts. ¿Ya? Por lo tanto, el pulso que yo podría tener ahí sería un pulso con un ancho de pulso bastante pequeño, ¿cierto? Un ancho pequeño, ¿por qué? Porque la velocidad es alta, ¿ya? Pero si yo disminuyo la velocidad de la rueda, el ancho del pulso va a ser más ancho, ¿ya? Porque significa que va a tener esos 5 volts más tiempo y el 0 volt también lo voy a tener más tiempo. Entonces, el ancho del pulso, ¿no es cierto?, me va a dar la misma referencia de cuál es la velocidad que tiene la rueda, ¿ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿eh? Y así podríamos nombrar un montón de otros, ¿ya? Después tenemos esto que es un sistema de adquisición de datos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una estructura completa, ¿no es cierto?, de cómo sería un sistema de control y monitoreo, ¿ya? Monitoreo y control.
completo, ¿cierto? Un sistema de control con todos sus componentes. ¿Ya? Entonces vamos a partir definiendo acá que aquí hay un sistema donde hay una planta o proceso. ¿Ya? Para poder así ver este ejemplo, podríamos imaginarnos que ese proceso, esa planta vendría a ser un calefactor. ¿Ya? O sea, supongamos que es un aire acondicionado, ¿ya? Un sistema de aire acondicionado. Entonces ese sistema de aire acondicionado tiene que, como función, la función que cumple sería mantener la temperatura de una habitación en un cierto valor. ¿Ya? Entonces ese valor de temperatura va a ser el valor meta, ¿ya? O le llaman también valor de consigna, ¿ya? O valor de set point, ya que vendría a ser el valor que yo necesito tener para que la temperatura sea agradable, ¿no es cierto? Para la habitación. Entonces nosotros podemos buscar que esos 20 grados Celsius van a ser el valor meta. ¿Ya? Entonces para poder conseguir ese valor meta, el sistema de control tiene que hacer todas las acciones pertinentes, ¿no es cierto?, que permitan ejecutar ese control. Entonces dentro de los componentes importantes están los sensores, ¿cierto? Los sensores, en este caso el sensor que estaría involucrado acá sería un sensor de temperatura, ¿ya? Porque sería un sensor que tiene que medir la temperatura de la habitación, ¿ya? Y esa temperatura que se mide de la habitación es a través de un circuito de acondicionamiento de señales, ¿no es cierto? Manda una señal estandarizada, ya que es transmitida por el transmisor y que llega al controlador, ¿ya? Entonces el controlador toma la medición que hace el sensor, ya, de la habitación, y tiene que comparar esa medición ya con el valor meta, ya que es el valor que nosotros necesitamos. ¿Ya? Entonces imagínense que el sensor estaba midiendo 16 grados Celsius. ¿Ya? Estaba midiendo 16 grados Celsius y la temperatura que nosotros queremos es 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a hacer el controlador? Va a comparar esas dos temperaturas, o sea, las va a restar y como resultado tendríamos 4 grados Celsius. ¿Ya? Esos 4 grados Celsius van a significar el error, ¿ya? El error que tiene el sistema. O sea, ya ese error el controlador lo va a tomar y va a tener que de alguna forma eliminar ese error, ¿no es cierto? Minimizarlo. Entonces, para poder hacer eso, el controlador va a tomar la decisión de intervenir a través del accionamiento. ¿Ya? Entonces el controlador tiene que mandar, ¿no es cierto?, una señal de salida, ya que va a ser transmitida, se va a condicionar también, ya porque tiene que ser adaptada al actuador que se va a usar. ¿No es cierto? Si el actuador se alimenta con 220 volts, por ejemplo, ya el controlador tendría que ser capaz de mandar un voltaje de 220 volts hacia el accionamiento. ¿Ya? Entonces el accionamiento, ¿qué podría hacer? Bueno, podría ser el sistema de calefacción que tiene el aire acondicionado, ¿cierto? Entonces, a través del sistema de calefacción podría hacer que se eleve un poquito la temperatura, ¿ya? Para que al elevarse la temperatura podamos alcanzar un poco ese valor meta, ¿ya? Seguramente no lo vamos a alcanzar inmediatamente, sino que va a ser en forma paulatina quizás. Entonces, el sensor podría volver a medir acá el proceso y podría captar que hay 18 grados Celsius en vez de 16. Entonces, ese valor se lo vuelve a mandar al controlador, el controlador vuelve a hacer la comparación y esta vez el error va a ser más pequeño, van a ser 2 grados Celsius. Entonces, ahí el controlador va a tener que volver a enviar una orden al accionamiento para que el accionamiento vuelva a calefaccionar. Entonces, al hacer eso, a lo mejor no va a llegar a los 20 grados Celsius exacto, ya a lo mejor se va a pasar un poco del valor, se va a pasar a los 22 grados Celsius. Entonces ahí el sensor vuelve a mandar la orden al controlador, o sea, la señal, y el controlador vuelve a mandar, ¿no es cierto?, una señal hacia el accionamiento para que esta vez, en vez de calefaccionar, enfríe, ¿cierto? Y baje un poquito más la temperatura. Entonces, ese juego que se hace todo el tiempo. O sea, el controlador tiene que ir dándole la orden al accionamiento de manera que vaya bajando la temperatura, la vaya subiendo, la vaya bajando, de manera que el valor, ¿no es cierto?, se vaya amortiguando, se vaya orientando, ¿no es cierto?, hacia lo que se necesita, que son los 20 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, en algún momento esos 20 grados Celsius se van a alcanzar. ¿Ya? Y puede ser que en algún momento se vuelva a desequilibrar el sistema y el controlador vuelva a tener que hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto es un lazo realimentado, le llaman. O sea, es una retroalimentación que se está haciendo todo el tiempo. ¿Ya? Todo el tiempo
se va a retroalimentar a través del sensor, con las mediciones que hace el sensor. A través de eso, el controlador siempre va a saber, ¿cierto?, cuál es la diferencia que hay, si es que hay un error, y si es así, va a mandar una señal al actuador para que él influya en el proceso y esto se vaya corrigiendo, ¿ya? Entonces aquí, en esta parte, siempre vamos a tener solamente la parte automática. O sea, aquí estamos viendo solamente el sistema de control automático. Pero también tiene que haber una intervención humana. ¿Ya? En todos los sistemas que son autónomos va a tener que haber una intervención humana siempre. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra el supervisor, ya que en este caso seríamos nosotros los operadores. ¿Ya? Y el operador lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, es interactuar con el controlador. ¿Ya? Pero ¿cómo se puede interactuar con el controlador? Bueno, para eso tiene que haber una interfase, ¿no es cierto?, que nos permita comunicarnos con un controlador, porque el controlador en el fondo es un computador, ¿ya? Y el computador tiene su propio lenguaje, ¿no es cierto?, que es un lenguaje binario de unos y ceros, mientras que nosotros tenemos un lenguaje totalmente diferente, ¿ya? Entonces, para poder comunicarnos con ese controlador tenemos que tener alguna interfase, ¿cierto? Así como cuando ustedes usan el computador y en el computador aparece un teclado, ¿ya? Y en el teclado ustedes pueden escribir. Ya, de esa manera ustedes pueden comunicarse con el computador porque a través del teclado, ¿no es cierto?, ustedes oprimen cada una de las teclas que significa una letra del abecedario, ya, pero para el computador esas teclas son códigos binarios y esos códigos binarios los procesa, ya, y los puede usar para escribir un texto o algo así. Entonces, en el caso de este sistema de control también pues, tiene que haber una interfase, ya, una interfase que nos permita comunicar. Y ahí es donde entra las pantallas HMI, ¿no es cierto?, que son las pantallas vienen de la interfase hombre-máquina. HMI viene de interfase hombre-máquina. Entonces ahí podemos encontrar las pantallas ya que nos pueden dar, ¿no es cierto?, una información ya donde el proceso nos puede comunicar cosas. O sea, puede decirnos, por ejemplo, cuál es la temperatura que se están viendo actualmente. Eh, Nos puede, por ejemplo, mostrar ahí con unos botones, ¿no es cierto? Podemos solo interactuar y cambiar el valor meta, ¿no es cierto? O sea, en vez de querer 20 grados Celsius, a lo mejor vamos a querer un poco más, un poco menos. Eso lo podemos editar. Ya podemos visualizar alarmas. Ya así que hay algún problema, ¿no es cierto?, con el sistema de control, algún problema con algún sensor, ¿ya? O algo que utiliza el sistema para poder hacer su trabajo, ya que no esté funcionando bien, nos pueden arrojar una alarma, ¿cierto? Que tenemos que cambiar alguna ampollita o que tenemos que cambiar alguna cosa. Entonces, la alarma nos sirve para eso, para poder alertarnos sobre algo que esté funcionando mal, ¿ya? Entonces ahí el sistema de control nos puede comunicar esa alarma a nosotros para que podamos visualizar y tomar una decisión. Ya, también nosotros podemos influir en el controlador, ¿cierto? Y parametrizarle algunas cosas, cambiarle cosas. Ya podemos interactuar con él, ¿no es cierto? Y intervenir en él. Ya podemos, por ejemplo, darle partida al proceso o no. Ya, por ejemplo, en un caso del sistema de aire acondicionado, nosotros podemos hacer que se encienda o que se apague. ¿Ya? Eh, Podemos hacer un control manual, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema siempre va a tener que estar presente, o sea, siempre va a tener que haber una intervención humana en todo sistema de control. ¿Ya? No hay ninguno que sea 100% autónomo, ¿ya? Porque sería así como peligroso, ¿no es cierto? Sería peligroso tener una máquina que nosotros no supiéramos, no pudiéramos controlar, ¿ya? Bueno, acá se presenta una forma como más detallada de cómo ocurre un acondicionamiento de señal. Ya cuando el sensor capta la variable de proceso, hay un circuito de acondicionamiento de señales. Ese es un circuito electrónico que lo que se encarga es de tomar la lectura del sensor, porque el sensor cuando arroja su lectura arroja una señal, pero que es muy débil, ¿ya? Que generalmente no está apta para poder ser transmitida como una señal. Entonces, lo que hace el circuito de acondicionamiento de señal es tomar esa pequeña señal del sensor, ¿no es cierto? Y la amplifica, ¿no es cierto? Y podríamos decir que la estandariza. Entonces ahí es donde interviene el transmisor, ¿ya? O sea, aquí, en esta parte podríamos tener, ¿no es cierto?, el transmisor también, ¿ya?
Entonces, después eso se transmite hacia un controlador y el controlador tiene sus etapas también internamente. Ya, por ejemplo, tiene un módulo que convierte la señal análoga a la digitaliza. ¿Ya? Eh, estas máquinas que son computadoras tienen que trabajar con códigos, ¿no es cierto?, binarios. Entonces, para poder trabajar con esos códigos binarios, tiene que primero transformar la señal análoga, la tiene que digitalizar. ¿Ya? Ese es un proceso bien complejo que consiste en un muestreo de señal. O sea, va muestreando la señal, va tomando valores, ¿cierto?, distintos, y esos valores le da un código binario diferente. ¿Ya? Entonces después está la parte de la CPU y memoria, donde tenemos la CPU, que es la unidad de procesamiento central, que es como el cerebro del microcontrolador, y la memoria, que es la que almacena la información. Y tenemos los puertos de salida, ya que son los puertos donde salen las variables de salida hacia la carga, que en este caso sería el actuador, ¿no es cierto? Todos los motores, calderas, bombas, unidades de aire. ¿Ya? Entonces, esas cargas o esos actuadores tienen que tener también una interfaz de salida, ¿ya? Porque, por lo menos en el caso del microcontrolador, el microcontrolador arroja un voltaje muy pequeño de 5 volts, entonces tiene que esos 5 volts, ¿no es cierto?, adaptarse a un voltaje mucho mayor. ¿Ya? Entonces ahí es donde podemos encontrar, por ejemplo, los relés que son optoacoplados, podemos encontrar optoacopladores, ¿ya? Sistemas de diodos de potencia, ya distintas cosas, ¿no es cierto?, distintos componentes electrónicos de electrónica de potencia que nos pueden ayudar a amplificar el voltaje, ¿no es cierto?, para que pueda ser utilizado por una carga, ¿no es cierto?, un accionamiento. ¿Ya? Después tenemos las definiciones de lo que es la automática o control automático. ¿Ya? El control automático de sistemas trata de regular con la mínima intervención humana el comportamiento dinámico de un sistema mediante órdenes de mando. ¿Ya? El sistema debería ser un conjunto de elementos físicos o abstractos relacionados entre sí de una forma que modificaciones o alteraciones en determinadas magnitudes en uno de ellos pueden influir o ser influidas por los demás. ¿Ya? Entonces, en un sistema, lógicamente, un sistema de control significa que cualquier componente del sistema de control que esté con falla, pues esto puede afectar el funcionamiento del resto. ¿Ya? Después tenemos las variables del sistema, que son magnitudes que definen el comportamiento de un sistema, su naturaleza, define el tipo de sistema, si es mecánico, si es químico, eléctrico, electrónico, económico, térmico. ¿Ya? Entonces, acá vemos un ejemplo de una persona que está haciendo un control. ¿Ya? La persona misma está haciendo un control ahí, ya que no es un control automático, lógicamente, ya porque ahí la persona está visualizando el nivel de un estanque y tiene que ella misma mover, ¿no es cierto?, con sus manos la llave para poder mantener el nivel en un valor fijo, ¿cierto?, que no se suba mucho ni baje mucho. ¿Ya? Entonces, para eso tiene que estar, ¿no es cierto?, moviendo la llave, ¿no es cierto?, de manera de controlar el flujo que sale del estanque, ya versus el flujo que está entrando, ya, y mantener un flujo, o sea, mantener un nivel, ¿no es cierto?, que se mantenga más o menos igual. ¿Ya? Entonces, si nosotros hiciéramos una comparación, ya, entre una persona y un sistema de control, encontraríamos varias similitudes. ¿Ya? Por ejemplo, la persona tiene que poder ver el nivel, ¿no es cierto? Si lo está mirando con sus ojos, nosotros podríamos decir que los ojos serían el sensor del sistema de control, ¿no es cierto? Sería el sensor que está captando la variable física, que en este caso sería el nivel. Ya, el cerebro de la persona representaría el controlador que toma las decisiones, ¿ya? Y las manos de la persona representarían el actuador. ¿Ya? Se fijan que ahí tenemos un lazo retroalimentado, la persona está haciendo una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, los sistemas de control en el fondo se basan en lo que nosotros mismos hacemos. ¿Ya? Los diseñaron con esa estructura. ¿Ya? Nosotros, cuando hacemos nuestras tareas cotidianas, siempre vamos a estar usando este tipo de lazo, que es un lazo retroalimentado. ¿Ya? Porque retroalimentamos la información a través de nuestros ojos o cualquier elemento que nos sirva para captar una variable, ¿no es cierto? O sea, a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto?, podemos captar algo, ¿ya? Y para poder hacer ese control tenemos que usar un lazo retroalimentado. ¿Ya? Entonces, un sistema de control requiere de ciertas variables, ¿ya?, que le llaman variables de estado. Y esas variables de estado van a ser siempre las variables de entrada, las variables de salida y las perturbaciones.
Las variables de entrada van a ser los sensores, ya los elementos captadores. Las variables de salida van a representar los actuadores, estos los accionamientos. Y las perturbaciones van a ser las variables que van a influir, ¿no es cierto?, negativamente en un sistema de control, ¿ya? Y son la razón por la que un sistema de control tiene que ser capaz de poder, ¿no es cierto?, eliminar esas perturbaciones de manera de que el control se mantenga estable, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de lo que habíamos visto del el ejemplo del sistema de aire acondicionado, una perturbación podría significar la temperatura que hay en la sala o fuera de ella, ¿ya? Por ejemplo, si es verano, ¿cierto? Al aire acondicionado le va a costar más enfriar el aire, producto de que la temperatura circundante es muy alta. ¿Ya? Si fuera invierno, sería al revés. Al sistema de aire acondicionado le costaría mantener la temperatura, ¿no es cierto?, agradable, así que sea un poco más calefaccionada, ¿ya? Porque va a estar la temperatura general en los alrededores va a ser muy helada, ¿ya? Entonces, esas son perturbaciones. Después tenemos las definiciones de lo que es una planta, ya que sería un equipo con el objeto de realizar una operación o función determinada. El proceso, que es cualquier serie de operaciones que se desea controlar con un fin determinado. ¿Ya? La perturbación, que la definimos recién, la señal de comportamiento no previsible que tiende a afectar adversamente al valor de la salida de un sistema. ¿Ya? Y ahora vamos a, bueno, el servomecanismo, ¿ya? Es un sistema de control realimentado en el cual la salida es una magnitud del tipo mecánico, ¿ya? En un servomecanismo podemos encontrar, por ejemplo, los servomotores, ¿ya? Los servomotores son motores que se mueven una cierta cantidad de grados, ya producto de que yo estoy ingresando ahí en el servomotor un pulso de voltaje, y ese pulso de voltaje va a tener una cierta frecuencia. Y dependiendo de esa frecuencia, yo voy a poder hacer de que el motor se mueva una cierta cantidad de grados, ¿ya? Este tipo de motores, que son bien particulares, se usan solamente en robótica, ¿ya? O sistemas que sean parecidos a eso, donde yo necesito que un motor se mueva, ¿no es cierto?, una determinada cantidad de grados, ¿no es cierto?, con cierto grado de libertad, ¿ya? Después tenemos, acá vamos a definir ya lo que son los lazos de control. Entonces vamos a definir el bucle abierto o el lazo de control abierto. Ya, el lazo de control abierto ya se muestra aquí en una imagen. Ya, es un sistema como este, ya, donde tenemos un regulador o controlador, un actuador y el proceso o planta. Ya. Aquí pueden ver que falta algo que tendría que ser el sensor. Ya, no hay ningún sensor. Ya, y esa es la característica principal de este tipo de lazo. Ya, no hay ningún sensor que pueda retroalimentar la salida. Ya, o sea, lo que se está midiendo, ¿no es cierto?, en el proceso, lo que se debería medir, ¿no es cierto?, no está. Ya, no hay nada que mida la salida del proceso, por lo tanto, no hay ninguna retroalimentación de lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, como ocurre eso, ¿no es cierto?, este tipo de lazo es muy sensible a las perturbaciones. O sea, cualquier perturbación que pueda afectar este sistema, este lazo no va a ser capaz de corregirla. ¿Ya? Eh, entonces, al no comprobar el valor que toma la salida, ¿no es cierto?, estos sistemas de control básicamente en el fondo son programaciones que se ejecutan, ¿no es cierto?, una y otra vez, pero sin estar pendiente de lo que hay en el entorno, ¿ya? Por ejemplo, podemos nombrar el cruce semaforizado, ¿ya? El cruce de los semáforos. Los semáforos son componentes que tienen un sistema de temporización, ¿ya?, que pasa un cierto tiempo y empiezan a cambiar las luces, ¿no es cierto?, de verde a rojo, de rojo puede cambiar a amarillo, ¿ya? Pero ese cambio de luces lo va a hacer siempre de acuerdo a un tiempo, ¿ya? Y eso va a ser siempre igual, independiente de cómo esté el tráfico. O sea, si hay mucho flujo vehicular o poco, ¿ya? O si hay mucha gente que está cruzando la calle o poca, da lo mismo. ¿Ya? El sistema siempre va a funcionar de la misma forma, ¿ya? Entonces, como no está pendiente de lo que hay en el entorno, no tiene forma de hacerlo porque no tiene nada ningún elemento captador, ¿cierto?, de variable física que le permita saber, ya este sistema va a estar siempre haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos, ¿cierto? Un cruce semaforizado. Ese podría ser un buen ejemplo. Ya, también podemos tener un sistema así, si tuviéramos una lavadora, por ejemplo, pero sin sensores, ¿ya? Una lavadora de ese tipo sería una lavadora que tendría ciertos programas donde uno podría echar la ropa a lavar
¿ya? Pero no necesariamente la ropa va a salir bien lavada, ¿ya? Porque eso va a depender del programa que usted le haya programado, ¿ya? Si calza con la ropa, no, ya con el tipo de ropa que usted está utilizando. Entonces, el resultado puede ser bueno o puede ser malo, va a depender, ¿ya? Y si sale mal el resultado, tendría que volver a probar con un programa distinto y así, ¿ya? Pero aquí tenemos el otro lazo que es el lazo cerrado, ¿ya? Entonces, este lazo cerrado, como pueden ver aquí, sí se está presentando el sensor, que es el que capta la variable de salida, ¿ya? Y al tener un sensor, ya las cosas cambian bastante, ¿ya? Porque el sensor es capaz de retroalimentar y de esa manera, ¿no es cierto?, las perturbaciones se pueden minimizar a lo más pequeño, o sea, a lo insignificante, ¿ya? Entonces, este sistema de control, ya al tener este lazo retroalimentado, ¿no es cierto?, ya no es sensible a las perturbaciones, o sea, es capaz de poder minimizarla y responder mucho mejor frente a ellas, ¿ya? Eh, entonces, como un ejemplo de lazo cerrado, podríamos encontrar esta lavadora, ¿no es cierto?, que es una lavadora distinta porque esta lavadora tiene sensores, ¿ya? Entonces, estos sensores son sensores de turbidez de la ropa, por ejemplo, que miden la suciedad de la ropa. Hay unos sensores de presión del agua, sensores de carga o peso de la ropa. ¿Ya? Entonces, estos sensores permitirían ver, ¿no es cierto?, en mejor manera cómo se encuentra la ropa que está dentro de la lavadora. Ya si está demasiado sucia, si hay mucho peso de la ropa, ya si es mucha la ropa que está ahí, ya entonces dependiendo de esas variables, ya se podrían tomar mejores decisiones por parte del controlador, ya que está aquí. Entonces el controlador va a tomar una decisión, ¿no es cierto?, en base a la información del entorno que le están proporcionando los sensores. Y a través de eso va a poder hacer un control mucho más óptimo, ¿ya? Y es muy probable que la ropa termine bien a la primera, ¿ya? Sin tener que estar viendo si está bien hecho o no está bien hecho el lavado, ¿ya? Este tipo de sistema le llaman la lógica difusa, ¿ya? O fuzzy logic, ¿ya? ¿Por qué lógica difusa o lógica fuzzy? Porque esta lógica trata de que el controlador es capaz de medir distintas variables, o sea, a través de los sensores puede captar distintas variables, ya puede ser temperatura, por ejemplo, presión, nivel, lo que sea. Entonces esa cantidad de variables las puede tomar el controlador, ya, y a través de toda esa información él puede tomar mejores decisiones, ya, para poder hacer un control mucho más óptimo. Ya, y finalmente tenemos los transmisores y los transductores. Ya. Entonces, como dijimos, los transmisores son los que estandarizan las señales, de manera que podemos tener señales de 420 mA, ya, eh, o de 0 a 20 mA, o señales de 0,5 volt. Entonces los transmisores, su función principal es estandarizar las señales, ya, y transmitirlas. En el caso de los transductores, son los elementos que transforman una variable física en una variable eléctrica, pero esa variable eléctrica no necesariamente va a ser una señal estandarizada, ¿ya? Generalmente esas señales son muy pequeñas, como les decía yo, y son débiles. Entonces, generalmente tiene que haber un circuito electrónico que tome esa pequeña señal y la amplifique y la estandarice, ¿ya? Entonces ahí es donde entran los transmisores. ¿Ya? Finalmente están los convertidores IP, porque son aparatos que reciben una señal de entrada neumática electrónica y la transforman a neumática o de neumática electrónica. Bueno, y esa es la presentación. ¿Ya? Entonces esto va a estar disponible en Teams para que la puedan visualizar, ¿ya? Y correspondería a la